Bienvenidos Implickers. Nos alegramos mucho de que estéis con nosotros. Tenemos por delante un webinar de 1 hora con Dani Hernández. Dani es tutor de Masterclass del área deportiva de la sede de Velázquez, ¿no?, de Madrid, y es experto pues, en esta materia. Estamos, bueno, pues para aportar su trayectoria profesional, su experiencia en, bueno, pues, en la educación, ¿no?, sobre todo, y bueno, pues en materia de salud y deporte. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Estoy muy contento, además, aquí con todo el mundo desde que llegué. Espero que se pueda ver todo bien. Quería decir a la gente que lo haré lo mejor posible con el tema de informática y demás, pero vamos, que estamos aquí para solucionar cualquier duda general, para hablar de contextos generales, y luego también nos encantaría, pues por el chat, si podéis participar, ponernos un poquito dudas específicas vuestras. Y bueno, cuando queráis. Bueno, Dani, perdona, graduado en TAFAD, técnico superior en dietética, especializado en alto rendimiento deportivo. Por lo que podemos observar, tanto en tu currículum como en tu actividad en las redes sociales y profesionales, ¿no? Eres una persona inquieta, manteniéndote siempre pues, muy actualizado, ¿no?, en el campo del deporte y la salud. Además, eres entrenador personal y dentro de tus vocaciones pues, también está la educación. Por lo que podemos ver, la salud y el deporte pues, es lo tuyo, ¿no? Dani, pues me gustaría pues, lanzarte pues, una serie de preguntas que nos rondan a todos, ¿no?, en la cabeza y bueno, pues venimos de un periodo de excesos navideños con muchos propósitos, ¿no?, y uno de ellos pues, es cuidar nuestra salud. Por lo tanto, yo pues me pregunto, ¿no?, personalmente, ¿es efectiva, ¿no?, la dieta sin actividad física? Bueno, pues las preguntas además que ha preparado Idoia, el equipo, son muy interesantes y representan a mucha gente, porque en mayor o menor medida afecta la nutrición y la actividad física a todo el mundo. En este caso, por ejemplo, hay un porcentaje, digamos, para seguir la dieta. Se puede seguir de forma más estricta o más flexible. A no ser que se esté en un contexto muy específico, deportivo, o de pérdida de grasa, o de ganancia de masa muscular, etcétera, se puede hacer perfectamente una dieta, porque también habría que definir qué es el término dieta, una alimentación adaptada, digamos, en cuanto a nutrición, de manera que se pueda llevar. Entonces, los expertos mundiales, los americanos, etcétera, hablan aquí de, por ejemplo, el concepto de adherencia. Es decir, la clave es adaptar el programa a la persona, la planificación a la persona. No obligar a que la persona se adapte a una planificación, un programa predeterminado. El famoso copia y pega o las descargas de internet, etcétera. Y pasa lo mismo con la actividad física. Y en este caso, por ejemplo, eso es un cómputo global. Me refiero a hay que ir en progresión. En el campo de entrenamiento, por ejemplo, el principio de sobrecarga progresiva. Pues aquí es el mismo concepto. Es decir, empecemos de poco, pasito a pasito, hacia arriba, ¿vale? Con el campo de la dieta, con el campo de entrenamiento. En este caso, yo ya lo que ha preguntado es, pues eso, si tenemos una persona, imaginaos, sedentaria, ¿cuál es el primer nivel? Pues, hombre, que se vaya haciendo un poquito de algo, cuidando un poco la alimentación, cuidando un poco la actividad física en la medida de lo posible. Siempre supervisada por profesionales, que hablaremos de ello. Entonces, ahora mismo también somos realistas. A mí me gusta daros teoría fundamentado, todo basado en ciencia, por los seminarios que doy y todo eso, pero también la realidad es la que es. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo unos meses y unos años difíciles, y para muchos de vosotros también son contextos muy complicados lo que está pasando. Entonces, no os estreséis, no estéis con ansiedad, pero hacerlo lo mejor posible dentro de unos parámetros, ¿vale? Entonces ya hablaremos un poquillo ahora en el seminario, temas calóricos, temas de macronutrientes, temas de actividad física, pero por lo menos empezar a hacer algo en base a la adherencia individual de cada uno.
Entonces, si solo podemos ir hasta un punto cuidando la alimentación, bueno, ya es algo. Si solo podemos ir hasta un punto cuidando la actividad física, ya es algo también. Si solo podemos por ahora centrarnos más en un lado que en otro, ya es algo. Lo ideal que sería irnos centrándonos un poquito en ambos campos con la ayuda profesional. Dani, has comentado, ¿no? Pues que siempre tenemos que estar con ayuda de un profesional, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿de ninguna manera podemos hacer ejercicio de manera independiente? ¿El desconocimiento nos puede perjudicar? ¿O cómo sería, ¿no? Esto de una manera no libre? Mirad, a ver si manejo bien esto. ¿Veis bien la diapositiva? Sí. Bien. El término, lo que pasa no solo en España, sino en Madrid y en todos los campos a nivel mundial. El fitness, la imagen corporal, la nutrición, vende mucho. Entonces, a nivel de marketing es muy potente. Por eso hay que tener cuidado un poquito con lo que hacemos, con la información que nos llega, de quién. Y esto os lo quiero enseñar porque me gusta abrir mucho las ponencias en el Ayuntamiento de Madrid y en otros sitios con esto. Tiene que, en manos de quien nos pongamos o nosotros mismos, tenemos que aprender a, cuando nos dan una información, qué fundamento tiene. Es decir, a nivel científico incluso conocer las limitaciones de la ciencia, porque las investigaciones tienen una duración concreta, una muestra concreta, una metodología concreta. Entonces, hay que irlo renovando constantemente, luego también hacer revisiones sistemáticas, hacer metaanálisis y a partir de ahí, bueno, vamos sacando unas conclusiones, unas líneas, ¿vale? Obviamente también cuenta la experiencia, ¿vale? Muchas veces no sabemos por qué se está produciendo algo, pero ya se demostrará más adelante por qué. Y la fisiología, es la anatomía igual, la biomecánica, son ciencias complejas. El tema de la nutrición es muy complejo también, todas las reacciones que se producen a nivel corporal. Y como veis, hay que adaptarlo a unas necesidades individuales, porque a lo que ha preguntado Idoia, jolín, fijaros pues en cualquier red, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Hay un exceso de información y el problema es hacer todo el mundo lo mismo. O esto es lo mejor, esta dieta es la mejor, este entrenamiento es el mejor, ahora está de moda esto. Y eso no tiene que ser así, porque ahí tiene que haber una adaptación individual. Entonces, esto es para que veáis un poco un punto de inicio, que hay que mezclar tanto la ciencia como la experiencia, como las necesidades individuales y a partir de ahí ir planificando, programando, periodizando. A través de, lo ideal sería a través de un profesional, obviamente. Y si no, pues por lo menos tener claro estos conceptos y bueno, por eso tenéis el chat que os agradeceríamos que, jolín, que vayáis apuntando lo que queráis o incluso de esta charla toméis anotaciones y durante la charla o después de esta charla, pues nos las paséis y será un placer responder. A ver si puse aquí. Perfecto. Quería comentarte también, Dani, pues bueno, un poquito lo que has comentado, ¿no? Redes sociales, lo que está de moda. Cada año, pues era una dieta de moda, ¿no? Y pues este año, pues por ejemplo, el ayuno intermitente, la dieta keto, ¿no? Pues que están inundando las redes sociales. Pero ¿realmente son efectivas estas dietas para todos los públicos? O sea, suprimir un componente nutricional de la dieta, pues como pueden ser los carbohidratos o pasar 24 horas sin comer sólido. Pues está demostrado, ¿no?, que es rápido para perder peso, pero ¿afecta realmente a nuestra salud? Mirad, además para que hacerlo un poquito más dinámico, a ver si lo hago bien. A ver. Lo voy a agrandar. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, estos son solo unos ejemplos, ¿vale?
el ser humano tiende a veces a ser muy extremista, a depender mucho de las modas, a ir de un lado para otro sin sentido, según lo que vamos viendo en las redes, y tenemos que entender que siempre van a ser distintas estrategias que podrán estar condicionadas o no por marketing, podrán tener más sentido o no, y luego también entender que hay contextos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que ha preguntado Idoia, si restringimos las calorías o si estamos en superávit, por ejemplo, o si restringimos un macronutriente, ya sean las proteínas, sean las grasas, sean los carbohidratos, o al revés, o si sobrecargamos, etcétera. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo? ¿En manos de quién? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Vale? Por ejemplo, si a veces, bueno, habéis oído ya todos, que para perder grasa, para perder peso, el problema son los carbohidratos. Y eso no es así, ¿no? Lo primero que tendríamos que centrarnos es en el cómputo calórico, en la base calórica. Entonces, más o menos, ¿en qué parámetros nos estamos manejando? Vale, ¿cuál es nuestro gasto energético diario? A través del metabolismo basal, a través del gasto por actividad física, a través de simplemente ahora mismo yo me estoy moviendo explicando, estoy generando un gasto energético. Entonces, tenemos ahí una balanza, dónde estamos y cómo distribuimos los nutrientes, ¿vale? No hay que demonizar ni a los carbohidratos, ni a las grasas, ni a la proteína. Y esto va a veces por modas en las redes o en las noticias o lo que sea, y no es así. Lo de siempre, ¿no? Tanto el exceso es contraproducente como el déficit, ¿vale? Entonces, el problema de esto, repito, cuidado con hacer las cosas sin sentido. Y luego, si vamos a hacer, por ejemplo, ayuno intermitente, o vamos a hacer una dieta cetogénica, o vamos a hacer una dieta hiperproteica, o vamos a hacer cualquier estrategia, pues saber lo que hemos explicado antes, qué fundamento tiene hasta ahora, en qué contexto se podría hacer, para quién sí, para quién no. Cuidado también, porque a nivel de marcadores en el genoma, estamos predispuestos a unas enfermedades, otras personas a otras personas, pues, por suerte, no. Entonces, eso también hay que considerarlo. Y la repercusión que tiene a nivel cognitivo, la repercusión que tiene a nivel físico, la repercusión que tiene, y hacerlo de manera con un profesional, de manera puntual, aguda, para algo, y cuidado con hacer algo relativamente agresivo en el tiempo, porque ahí es donde cronifican los problemas. A ver, voy a salir de aquí. Bien, no sé si se han creado más dudas o no con esto. Por lo tanto, Dani, entiendo que tendríamos que juntar, ¿no?, un poco las dos preguntas que hemos hecho antes, siempre con un profesional, ¿no?, un asesoramiento profesional y dependiendo un poquito de cada persona, ¿no?, de su cuerpo, de la actividad física que vaya a hacer y un poco juntando las dos cosas, ¿no? Correcto, porque si por ejemplo, mirad, otra diapositiva que me encanta utilizar en los seminarios, en las ponencias, en los cursos. Cuidado con las conclusiones, cuidado con lo que ponemos en la revista de, pues esto es así, esta dieta es así, este entrenamiento es así. No. O sea, hay que analizar más detenidamente lo que ha pasado ahí. Por eso, fijaros, depende. Y las personas, cuanto más saben de un campo, más dependes, os van a decir, más dependes va a haber, más matices, más escala de colores, de grises, no todo va a ser blanco y negro, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Estamos hablando del tema, es que estamos en una era de las redes sociales que es algo muy potente. Entonces, nos llega información, y antiguamente la cosa no era así. Antiguamente nosotros teníamos que ir a la información, buscarla. Ahora mismo nos atosiga, ¿vale? Entonces, hay que filtrar, ¿vale? Y por eso, cuestionad. Depende. Incluso lo que yo estoy diciendo, escribid en el chat o luego, en las ponencias y todo eso, hay gente que pide mi email, que me escribe emails. Oye, por mi situación en concreto es esta, o la de mi familiar, o la de mi pareja,
lo que sea. Además, hay situaciones pues, que son complejas y no se quieren decir públicamente, ¿vale? ¿Qué podría hacer? Tanto a nivel nutricional, tanto a nivel de ejercicio físico, incluso, obviamente, el factor psicológico es muy importante. La percepción, la motivación, la confianza en uno mismo o uno misma. Entonces, hay que analizar todas estas variables. Es multifactorial. Voy a ver si lo hago bien. Quería poner esto. ¿Se ve bien? Sí. A ver, esto hay mucha documentación, entonces no hay que, no es como en el colegio, no hay que memorizar, estudiar, etcétera, simplemente quedarse con la idea, ¿vale? Que es, fijaros la cantidad, bueno, esto es un poquito de cosas, la cantidad de cosas que hay a nivel de nutrición, nivel de alimentación, nivel de ejercicio físico, porque muchas veces decimos, bueno, pues como menos o como más en cuanto a calorías, o a nivel de entrenamiento, bueno, pues entreno más, o no, es que no es tan simple, porque afecta todo, afecta cómo se encuentra el sistema nervioso, cómo estamos a nivel hormonal, afecta cómo estamos a nivel de hidratación, afecta cómo estamos manejando todos los parámetros que están interconectados, ¿vale? Entonces, a veces nos centramos en manipular un parámetro, pero es que hay muchos, ¿vale? Y esto afecta a todo, en la vida, a nuestro estado de ánimo, a la concentración, a la memoria, a la atención, todos los procesos cognitivos. Incluso lo que estamos haciendo ahora se transmite en hasta 2 generaciones. Estamos dejando un legado que parece una tontería, pero nuestro estilo de vida va marcando un poco, son procesos de activación y desactivación de genes. Entonces, esto es el fenotipo, es la relación entre el genotipo y los factores ambientales. Por eso es muy bonito, es complejo de entender y la sensación tiene que ser de, jolín, cuando estoy en una charla así, salgo con más dudas de las que entré. Y eso no es malo, eso es bueno, porque es cuando estamos literalmente trabajando el coco. A ver, que salga de aquí. Ya está. No sé sí, a ver, no estoy viendo el chat, no lo tengo abierto. No sé si hay alguna duda o algo. Perfecto, Dani. ¿Y qué opinión tienes tú sobre los suplementos nutricionales? O sea, ¿consideras que, por ejemplo, es necesario acompañarlo a la actividad física o a una dieta? ¿O cómo lo verías tú, por ejemplo? Perdón. Sí, espera, vuelvo a entrar. Los suplementos nutricionales, ¿no? Sí, te decía que qué opinión tenías tú sobre los suplementos nutricionales, si consideras que es bueno, pues necesario acompañarlos a una dieta o a la actividad física o cómo lo ves, vamos, ¿cuál es tu opinión? A ver, el tema de, por ejemplo, lo que hemos tocado ahora, el tema de los suplementos nutricionales. Mirad, para que no me veáis todo el rato a mí. A ver, aquí. A ver si lo... Ahora, ¿lo veis bien? Bien, conceptos simples. Bueno, simples dentro de lo que hemos dicho multifactorial, pero por lo menos los conceptos que estén claros. Tenemos un balance energético, es decir, lo típico, ¿no? ¿Cuánto estás comiendo al día? Ahí habría que ver también cuánto es cuánto realmente, porque hay personas que lo de que siempre todos sabemos, que tienen facilidad para coger peso, personas que tienen facilidad para perder peso. Entonces, eso hay que tener todo en cuenta. Y luego, ¿aquí veis los suplementos dónde están? No están en la base de la pirámide, no es lo más importante, pero sí hay un doble juego ahí. Cuidado, por eso os digo, hay que
Me ha salido aquí un aviso, no sé si me estáis viendo bien. Si se corta, me lo decís. Hay que filtrar bien la información, lo de siempre. Entonces, no vale ir... No, os pongo un ejemplo. No vale en verano ir a por un quemagrasas. No vale muchos jóvenes, por ejemplo, chicas, chicos, lo que sea, en invierno, en otros momentos, ir a por un ganador de peso. No, es decir, céntrate en la dieta, en la alimentación con un profesional. Ahí estáis viendo lo que es la base. Las calorías, los macronutrientes, cuánta proteína, cuánta grasa, cuánto carbohidrato, los micronutrientes, que no haya déficits, ¿vale? Cómo se organizan esas comidas, si se organizan alrededor del entrenamiento, si estamos haciendo un ayuno intermitente, una dieta cetogénica, etcétera. Y luego ya finalmente, pues si se requieren suplementos o no. En ese caso, pues depende de la actividad que estemos realizando, depende de si por la estrategia nutricional que estamos haciendo, pues conviene un multivitamínico, por ejemplo, o no. Depende de si somos veganos o no, por ejemplo, si somos vegetarianos o no, que eso ya entraríamos en más detalle en ciertos temas. No sé si me habéis escuchado bien. Sí, no sé si desde aquí te me escucha muy bien. Perfecto. Luego, a ver si me sale. Luego, por ejemplo, lo que ha preguntado Idoia. ¿Veis bien esto? ¿Os sale? Es que me ha puesto un aviso de la red. Se está viendo bien, Dani. Vale. Los suplementos, cuidado con ellos, ¿vale? Lo más tonto que nos puede pasar es tirar el dinero. Pero es que cuidado con la salud, ¿vale? Cuidado con que nos estemos intoxicando sin darnos cuenta, cuidado con que pongamos en riesgo la salud. Y entonces por eso también debemos saber qué grado de evidencia tienen, lo que hemos dicho antes. Luego, si realmente tienen grado de evidencia, por ejemplo, la creatina, por ejemplo, la proteína no es que sea caca, por decirlo finamente, los batidos de proteína, etcétera. El problema es que muchas marcas nos están timando. Y eso se ha evidenciado en laboratorios. En vez de vendiendo proteína, están metiendo azúcar. ¿Vale? Y lo están vendiendo a precio de proteína de oro. Y eso no está bien, como comprenderéis. Entonces, el problema es que eso luego va a dar unos resultados que no debería dar si realmente fuese proteína. Es decir, muchas veces se están confundiendo las cosas. Y luego, la dieta hiperproteica, muchas veces en televisión o con ciertos suplementos se han hecho experimentos y en realidad es que lo que está pasando es que hay un descontrol de todo lo demás. Por ejemplo, imaginaos dieta hiperproteica. Vale, a comer proteína lo que me dé la gana. Y en realidad es que no estás controlando las calorías, no estás controlando que hay un déficit de todo lo demás y luego la culpa se le echas a la proteína. No, es que ha sido un desastre cómo se ha hecho eso. Y por eso os digo, cuidado con las conclusiones. Hay que ver un poco lo que ha pasado y luego a partir de ahí, pues razonar. No, cuidado con, esto es como automedicarse, y automedicarse con suplementos en nutrición o automedicarse en ejercicio físico entraña sus riesgos. Vale. Hola Daniel, mira, tenemos varias preguntas, ¿vale? Te voy preguntando. Ana Isabel ha preguntado si es sano mantener en el tiempo un estado de cetosis. Tampoco quiero, la gente se ríe cuando digo estas cosas, tampoco quiero aburriros, ¿vale? La teoría hay que conocerla, la teoría es bonita, a veces un poco cargante, pero hay que conocerla. A nivel evolutivo, por ejemplo, supuestamente la mujer estaría más predispuesta a rangos generales, ¿vale? Siempre hay excepciones, a un contexto donde se optimiza la nutrición a base de la grasa, para que nos entendamos todos, pero ahí también habría que adaptarlo al momento, por ejemplo, de la menstruación no sería, y del ciclo menstrual. No sería lo mismo la fase folicular que la fase lútea, es decir, para que veáis que esto se va enrevesando de una manera compleja, bonita. Entonces, en este caso, la dieta cetogénica, por ejemplo, tendría eficacia si hay adherencia, lo primero, si esa persona no le produce ansiedad, no le produce
estrés, sino que al revés. Hay grupos que dicen, oye, me siento muy bien a nivel mental, muy bien a nivel físico. También hay que saber que supuestamente la mayoría de las personas tienen un periodo de adaptación en el que notan primero una falta de energía o un bajón, se están adaptando, pero luego responden al revés, responden muy bien. Y hay otro grupo de personas que notan esa primera adaptación, bueno, pero es que luego no se adaptan bien. Entonces, no hay que ser cabezotas y decir, no, pues porque a mi prima le ha funcionado, yo entonces lo hago. No, por tu contexto, por tu individualidad, a lo mejor no te está funcionando bien o al revés, te está funcionando bien. Pero luego también analizar el resto de los contextos, porque puede ser que lo que te esté yendo bien simplemente sea que has cambiado tus rangos calóricos. Donde antes estabas aquí, ahora estás aquí. Y entonces estás perdiendo peso, estás perdiendo grasa, pero no es gracias a la dieta cetogénica, es gracias a una dieta hipocalórica. Y en este caso, pues no sé si hay algún, bueno, me da igual si es hombre, mujer, chico, chica, en el contexto de masa muscular, por ejemplo, ¿qué dicen los americanos, los expertos? Pues que a lo mejor una dieta cetogénica no sería lo ideal si estamos buscando un periodo de ganancia de masa muscular, se podría producir en función del nivel de la persona y los estímulos que haya recibido. Pero a lo mejor a nivel de pérdida de grasa o mantenimiento de masa muscular, pues bueno, depende de para quién y en qué momento se podría plantear. Entonces, luego lo ideal que digo yo a todo el mundo es, si vais a hacer este tipo de estrategias bajo la supervisión de un profesional, yo por ejemplo soy dietista, soy graduado en ciencias del deporte, etcétera, pero no soy fisioterapeuta, por ejemplo. Entonces, no me quiero meter ahí, pero sí trabajo mis campos, ¿vale? Pero lo primero que hago es, ¿te duele algo? Prueba diagnóstica. Quiero verla. Quiero ver la resonancia, quiero ver la radiografía, etcétera. Análisis para ver si tienes carencias en vitaminas, carencias en... ¿Y eso por qué? Porque muchas veces nos pregunta la gente, oye, me pasa esto. Y estamos, muchos entrenadores o nutricionistas, dietistas, estamos mal acostumbrados a veces a decir, eso debe ser por esto. Pero si es que no lo sabemos, si lo que necesitamos es una prueba diagnóstica. Entonces, ir revisando un poco, cuidado también, cómo estamos por dentro. ¿Vale? No sé, Tenemos ¿qué más más dudas preguntas. ¿Cuál sería la proporción de nutrientes en una dieta de carbohidratos y proteínas correcto? Eso es como en el Ayuntamiento de Madrid, además eran todos licenciados, gente que sabía mucho, y me hacían preguntas que eran muy buenas. Una pregunta que fue graciosa, que ¿cuál es el cuerpo ideal? Pues esto es lo mismo. No hay porcentajes ideales, no hay cuerpo ideal, no hay porcentaje de grasa ideal, no hay peso ideal, cuidado con eso en función de la altura, son conceptos desactualizados. Entonces, los parámetros, ya sean porcentaje, ya sean gramos por kilogramo en el concepto de nutrición, en el tema de nutrición, tienen que estar adaptados a la persona y al contexto. Os pongo un ejemplo. Normalmente hay unos parámetros base, digamos. Proteína, por ejemplo, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda 0,8 gramos por kilogramo de peso. En realidad, eso para sedentarios, pues está bien. Pero para el resto de las personas activas hay que irlo incrementando. De hecho, lo llevan diciendo, y no lo dice Daniel Hernández, o sea, Daniel Hernández os transmite la información, lo llevan diciendo los expertos, los reyes mundiales, lo meten pues a lo mejor a 1,5, 1,6, 1,8 gramos por kilogramo de peso, 2 en deportistas, 2,2 a 2,5 en deportes de fuerza, en fases de desarrollo, incluso ha habido ya investigaciones, 3 gramos por kilogramo de peso o superior, que a lo largo del tiempo no han producido efectos adversos en personas sanas, que tengan buena capacidad de filtración, que tengan buen hábito de hidratación, ¿vale? Repito, porque el problema a lo mejor no es que durante X tiempo estás con una proteína baja o alta, no, sino porque te estás olvidando de lo demás. Respecto a los carbohidratos y las grasas, por ejemplo, ahí habría que modificar en función de la persona. Si estamos haciendo una dieta cetogénica, el porcentaje de grasa se eleva, obviamente, y el porcentaje de hidratos disminuye. No, lo que aconsejan es que no lo...
parámetros, ya os digo, habría que definir. Yo cuando estoy porque también soy atleta, en mi categoría soy campeón de Madrid, etcétera. Entonces, muevo mucho los rangos en función de las fases y de los momentos. Hay veces que estoy con un carbohidrato más elevado, veces que estoy con carbohidrato más bajo, grasa más arriba, más abajo, proteína igual. Entonces, siempre podéis, en internet vais a ver que hay parámetros estándar. Si os diría a lo mejor del 50 al 60% de carbohidrato, de 15% alrededor, 20, 10 de proteína, pero es que lo que os acabo de decir son valores estándar, pero que luego es que hay que individualizar, ¿vale? Yo cuando me llegan clientes, ya sea a forma presencial, ya sea a forma online, si hace falta me tiro hablando con ellos por teléfono 1 hora, 2 horas, porque lo que quiero es que me cuenten todo lo que quieran. Cómo es su vida, cómo comen, en qué trabajan, todo, porque a partir de ahí se desarrolla el programa para ellos. Y no es al revés, no es que haya que imponer, porque entonces para eso se descargan de internet lo que sea y desgraciadamente es lo que está pasando en muchos sitios. No os quiero tampoco, sé que es mucha información, pero... Sí, es genial, que escribáis preguntas en el chat. Dani, como bien has comentado, ¿no? Todo depende, entran muchos factores, cada persona es distinta, pero por ejemplo, en un trabajo sedentario, ¿no? Como el que podríamos tener, ¿qué es lo más adecuado en cuanto pues, a deporte o nutrición, ¿no? O lo más generalizado? Pues mirad, esta, por ejemplo. A ver si la conexión me va bien, si todo va bien. Creo que ya lo veis. Vale. Mirad, el tema del sedentarismo, el tema de cómo comemos, el tema del entrenamiento, el tema de la actividad física. Vale, no es lo mismo tener un peso con una composición corporal que con otra. Es decir, estamos acostumbrados a veces pues que a mí, por ejemplo, me han llegado durante largos años muchas personas con que su peso ideal sería esto, o que tienen que quitarse 5 kilos, o que tienen que perder 10 kilos, o que tienen que ganar, no. A ver, ojo, porque estamos hablando también de composición corporal. Entonces, muchas veces simplemente la masa ósea de una persona pesa más que otra. Muchas veces estamos os pongo un ejemplo. Yo estoy a veces en 90 kilos, en 100 kilos, pero no soy obeso. Si yo me valoro por el índice de masa corporal o por una báscula, me diría que estoy obeso. Entonces, mucho cuidado porque no se está valorando cuánto porcentaje de masa muscular hay, cuánto porcentaje graso hay. Entonces, en función de eso, volvemos a lo mismo, cuando ya estamos individualizando, es cuando ya vamos viendo un poco cómo ir tratando la nutrición y la actividad física. A nivel hombre, si estamos hablando de personas sedentarias, a estas alturas hay que intentar hacer algo. Y algo puede ser simplemente pasear, ¿vale? Simplemente, bueno, me refiero un poquito con vida. Pero porque ya no estamos hablando de estética, ¿vale? Porque a veces con las redes sociales, con Instagram, parece que siempre es imagen corporal, estética. Nos hemos vuelto una sociedad muy visual, muy marketing, muy egocéntrica, y en realidad es que tendríamos que partir de la salud, ¿vale? Entonces, esa persona tiene que evaluar. Mirad, a ver si me carga bien. A ver. Aquí. A ver. Tenemos revisiones sistemáticas, tenemos metaanálisis donde los valores de fuerza, y no penséis en Lidia Valentín levantando el peso, la fuerza es la manifestación, la cualidad física reina, ¿vale? Todo es fuerza. Yo ahora mismo me estoy apoyando en la mesa y estoy aplicando fuerza, ¿vale? Si ahora mismo me levanto de la silla, estoy aplicando fuerza. Entonces, la fuerza tiene que ser funcional, ¿vale? Pero adaptado a la persona.
ya es un éxito que una persona mayor a cierta edad pueda valerse por sí misma, ¿vale? Entonces, esto está correlacionado, y lo estáis viendo, con la mortalidad. Es altamente predictora. Entonces, antiguamente, por ejemplo, y esto, y doy a lo que quería tratar, el tema de, por ejemplo, el cardiovascular, el tema del cardio, en contextos de pérdida de peso, pérdida de grasa, bueno, os viene a la cabeza todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, la gente en los gimnasios o corriendo por ahí, cardio, quemar grasa, no, fuerza, porque la fuerza trabaja la masa muscular y nos hace una máquina más eficiente en cuanto a la quema de grasa, por decirlo así. Incluso cuando estamos dormidos, cuando estamos sentados, estamos quemando más calorías, por decirlo así, ¿vale? Lo estoy diciendo muy tosco. Entonces, que tengáis en cuenta que la fuerza, en todas sus manifestaciones, es la reina. Y lo que hay que trabajar. A ver qué me salga de aquí. ¿Me habéis oído bien? ¿No se ha cortado ni nada? Si hay más preguntas en el chat, genial. Si se pueden responder ahora, genial. Y si no, pues cuando se pueda. De hecho, a mí me encantaría poder realizar más este tipo de acciones. Entonces, no tengáis vergüenza en preguntar, porque yo soy el primero que no tiene ni idea de muchos campos en la vida y no se entera de nada, pero, jolín, soy curioso. Entonces, eso es lo bonito del ser humano. Sed curiosos, no tengáis miedo a preguntar, porque muchas veces la pregunta más tonta es la más interesante, porque te hace pensar por qué está pasando eso si no tiene sentido, y eso es súper bonito y súper interesante a lo mejor. Y a veces la pregunta de gente en realidad es más sencilla de responder. Entonces, genial que sigáis escribiendo. Entonces, Dani, nos quedamos un poco con que para los trabajos de oficina, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios de musculación, rutinas que lleven un poco eso, ¿no? Fuerza y bueno, que el cardio está bien, ¿no? Que tiene sus beneficios, pero que la madre de todo, como bien has dicho, es la fuerza, ¿no? Que consultemos un poco con asesores especializados y bueno, que depende, ¿no? Como bien has dicho, todo depende un poco de todo, ¿no? Del cuerpo, de lo que quieras conseguir. Sí, en lo único, en el tema, por ejemplo, de... No sé si me escucha ahora. Porque muchas de vosotras, muchos de vosotros, bueno, en la situación actual no lo sé, pero, jolín, cuando sacáis tiempo, pues hacéis actividad física, ya sea en casa, ya sea en el gimnasio, ya sea donde se pueda. O si no sois vosotros, pues son familiares, o son amigos, o pareja. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la identificación de manos de quién estamos realmente. Yo, en las cadenas que he ido trabajando, cuando doy las ponencias, lo primero que hago es identificarme. Es decir, mi número de colegiado del COPLEF, soy graduado en Ciencias del Deporte, soy esto. Es decir, te puedo intentar ayudar en estos campos, pero en otros campos habría que trabajar en equipo multidisciplinar, con un enfoque multidisciplinar. Y eso es muy importante. ¿Vale? Yo valoro muchísimo a compañeros que he tenido y compañeros que tengo, que son fisioterapeutas, que son médicos, que son psicólogos y saben trabajar en equipo, porque ahí es donde nos preocupamos realmente por la persona. Iba a decir, aunque sea, porque yo he estado, aunque sea a 5 euros la hora, aunque sea, bueno, vale, pero es que cuando hay pasión, hay pasión, cuando hay vocación, hay vocación. Entonces, te preocupas realmente por esa persona porque podría ser un familiar tuyo, podría ser mi padre, podría ser mi madre, podría ser... Entonces, preocúpate realmente, ¿vale? Y no tengáis miedo porque además, por ley, en los centros deportivos están obligados a identificarse. Y eso es algo que no se ve en las noticias, etcétera, pero es que es así. De hecho, se tiene que tener el cartel de los trabajadores en la entrada, con las fotos de los trabajadores, la titulación que tienen y las competencias y lo que están desempeñando. Y no puede ser inventado. Lo que pasa es que, bueno, en muchos sitios pues ya sabemos cómo se hacen las cosas, pero colegiado tal,
Aquí, ¿qué es? Pues entrenador personal, preparador físico y dietista. Vale, identificado. Entonces, que las personas tenéis que saber que tenéis derecho a pedir eso. ¿Vale? Es que eso es muy importante. Pues nada, yo por mi parte doy paso a las preguntas que seguramente sean muy interesantes de las personas que estén viendo y asistiendo al webinar. Perfecto. Tenemos una pregunta anónima que dice lo siguiente. Hablando de suplementos, he visto en redes que recomiendan L-carnitina, té verde, cafeína, en modo pastilla para la pérdida de grasa. ¿Son efectivos? ¿Son buenos? Podéis preguntar lo que queráis. Iba a decir sin complejos, sin tabús, etcétera. Yo también trabajo con niños, entonces hay veces que hay que tener cuidado un poco con lo que se habla, con la manera en expresarse. A lo largo de los años también he madurado y he aprendido a hacer esas cosas, pero ahora mismo, por ejemplo, jolín, estamos en confianza, podéis preguntar lo que queráis, porque realmente estamos aquí para ayudar. Y de verdad, y en serio. Entonces, la L-carnitina, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Que tuvo mucho tirón desde que salió. Si no la habéis consumido, desde luego os ha sonado, ¿no? A lo mejor de parejas, de amigos, de lo que sea, para la quema de grasa. Pero en realidad, las últimas investigaciones que salieron prácticamente lo dejaban obsoleto, digamos. Es decir, habían pasado a mejores formas como la acetil L-carnitina por sus funciones también a nivel cognitivo. Había pasado a mejores formas también como la forma tartrato. Entonces, digamos que ya la L-carnitina se demostró que donde había salido para reina de quema de grasa, en realidad poco. ¿Vale? Lo que pasa es que como la gente por placebo pasaba de un rango calórico a otro, entonces claro que había pérdida de peso, claro que había pérdida de grasa y encima si te curras más en entrenamiento, si aumentas el gasto energético, pues aún más. Entonces era por la carnitina. Y yo hay veces que doy esta información, pero claro, me dice alguien, no, pero a mí me va bien. Vale, yo me callo, pero en realidad no es la L-carnitina, es que analizas el cambio que ha dado con su estilo de vida y es que ha modificado todos los parámetros. Y eso es lo que le está yendo bien. Pero lo otro tiene un efecto placebo muy importante. Entonces, para pérdida de grasa, realmente yo no, ni la doy a mis clientes, ni la tomo yo, incluso para mis competiciones, ni nada. No sé si... Genial. Sobre también complementos alimenticios. Ana pregunta que a ver qué pasa con el magnesio, qué nos puedes contar. El tema de cualquiera, ¿eh? El tema de los micronutrientes, cuando se maneja el magnesio, cuando se maneja el potasio, cuando se maneja el sodio, el zinc, hay que tener cuidado también con las interacciones con los demás, ¿vale? Porque hay sinergia entre algunos, pero también hay competencia entre otros, ¿vale? Entonces, y no solo eso, sino también, es que aquí también tenemos que analizar la biodisponibilidad. Cuánto, en función de la forma, si es más o menos biodisponible, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso del magnesio hay distintas formas, al igual que con el zinc, al igual... Y luego habría que analizar también el tema del marketing, pero bueno. Y el magnesio, por ejemplo, yo cuando lo tomo, o cuando lo he tomado, sí que lo he utilizado para relajación muscular, suele venir además con compuestos con colágeno, etcétera. Pues bueno, a nivel de recuperación está bien, pero hay ciertas fórmulas, por ejemplo, o ciertas dosis también, que son más agresivas a nivel gastrointestinal. Entonces, eso podría repercutir, obviamente, en la dieta. Podrías entrar en un estado en el que pienses que, yo qué sé, que estaba pasando otra cosa, otro problema, y en realidad es que tu cuerpo te está diciendo, no lo estoy tolerando bien, ¿vale? Entonces, yo cuando lo he usado, y lo usaría sobre todo en compuestos de, pues lo que digo, con colágeno viene bien, con el famoso ZMA, bueno, con zinc, con vitamina B6,
Ahí ya se hizo mucho marketing para que se modificaba los valores hormonales en cuanto a testosterona, etcétera, pero bueno, que en realidad era simplemente porque las personas cuando tienen déficit de vitamina D o cuando tienen déficit de zinc, etcétera, pues todo está correlacionado. Entonces hay menor respuesta anabólica a los entrenamientos, hay menor líbido también, menor deseo sexual, hay... Es decir, para que veáis que esto se va construyendo poco a poco un castillo bonito. En cuanto a las dosis, depende de la forma, depende del resto también de lo que os he dicho, de interacciones. Lo ideal también, cuidado, con el manejo de micronutrientes, incluso con el manejo de macronutrientes y calóricos. Es decir, ir haciendo un poquito de análisis, ver que todo está correcto. Y luego también tened en cuenta que los requerimientos, si tenemos cierto contexto deportivo o cierto contexto de entrenamiento, están elevados, ¿vale? Entonces, requeriremos, al igual que requeriremos más proteína, al igual que en ciertos momentos requerimos más calorías, más grasa, más carbohidrato, pues pasa lo mismo con los micronutrientes, hay modificación. Marta nos indica que, bueno, que antes hacía running, que ahora se ha pasado al yoga y que se ve incapaz de volver a correr y que pues después de este webinar va a apostar por trabajos de fuerza. ¿Qué le podemos decir a Marta? A ver, esto, además, si esto que digo se retransmitiese a nivel mundial, que no se malentienda. No es que el cardio no sirva, no es que correr no sirva, no es que no. Es que es una herramienta más, pero el trabajo muscular, la fuerza en todas sus manifestaciones, debe ser la base, ¿vale? Y luego tened también en cuenta una cosa. Estamos hablando de carrera, aeróbico, ¿vale? Bueno, estamos hablando de, imaginaos, running, correr. Todas son manifestaciones de fuerza, porque a cada pisada estás aplicando fuerza. Un velocista necesita una aplicación de fuerza correlacionada con el tiempo. Un maratoniano también. Entonces, todo es aplicación de fuerza. En este caso, ella, por ejemplo, hacía de running. Bueno, tenía una condición física, lo dejó, imaginaos, quiere volver o no, ahora va a probar, está con el yoga, deportes de fuerza, vale. También tiene que tener en cuenta cómo están las articulaciones, cuidado también con las lesiones. En este caso, lo bueno es que el cuerpo también tiene una memoria muscular, ¿vale? Que no sé si os suena, ahí habría que entrar más en detalle. Y lo bueno que tiene ella, y que tenéis muchas de vosotras y muchos de vosotros, es que las adaptaciones que se producen con un buen entrenamiento y una buena nutrición al inicio son muy, muy marcadas. Por ejemplo, yo llevo ya muchísimos años entrenando, planificando, haciendo dietas. Entonces, mis respuestas, pues es como un campeón olímpico, es decir, 4 años para mejorar esto. Pero en cambio, vosotros, muchos de vosotros tenéis ventaja en eso y podéis dar cambios muy chulos en poco tiempo si se hacen las cosas bien. Y no hay que hacer locuras, no hay que hacer nada agresivo. Y en este caso ella, por ejemplo, el yoga estupendo. Incluso si quisiese volver al running, habría que hacerlo en progresión, cuidado con los impactos, ¿vale? Y el deporte de fuerza igual, en progresión todo. Recordad, principio de sobrecarga progresiva, ¿vale? Que el cuerpo se vaya adaptando según los umbrales. Perfecto. Tenemos otra pregunta anónima que dice, con un trabajo sedentario y con la dificultad de acudir a los gimnasios por la pandemia, ¿sería suficiente solo con salir a andar? Pues es parecido a lo que hemos dicho antes, es decir, andar siempre será mejor que no hacer nada, desde luego. Pero sí, si se puede hacer algo en casa, bien programado, yo incluso tengo a chicos y a chicas planificando que entrenan muy duro y cuando nos encerraron a todos en casa, que os acordáis, y nos pilló por sorpresa, entre comillas, jolín, hubo que adaptar mucho los entrenamientos con lo que tenían, porque tenían mochilas cargadas, tenían garrafas de agua, puede hacer cosas en casa. Incluso hoy en día, si se puede, conseguir un par de mancuernas que
puede ser tampoco es por la publicidad, pero puede ser en Decathlon, puede ser en Wallapop, puede ser donde sea. Y a partir de ahí se llama trabajo con cargas en realidad, no es trabajo con pesas. A partir de ahí, trabajar con cargas o con nuestra propia carga corporal, habría que tener cuidado con las angulaciones, con la biomecánica, con las posibles lesiones. Y donde antes solo andábamos, que es este caso, pues si podemos hacer en casa un poquito, ese poquito ya diario, se va sumando en los días, se va sumando en la semana, se va sumando en el mes y ya es algo interesante si además lo compaginamos con la nutrición. Entonces, si se puede sacar un ratillo, aunque sea algunos días a la semana y bien programado, en casa se pueden hacer cosas. Yo soy el primero que he tenido que hacer en casa cosas y me compro hasta material y todo por si acaso vuelve a pasar lo que podría pasar. Tenemos otra pregunta también anónima. ¿Se puede perder grasa comiendo grasa buena? Es que se debe comer grasa buena. Incluso la grasa saturada no es mala per se. Lo que pasa es que hay que controlar los parámetros, ¿vale? Si tenemos un exceso, es malo. Pero es que si tenemos un déficit, también. Y os pongo ejemplos. Incluso, ya no en población que a lo mejor, yo qué sé, cogemos una muestra y decimos es que no tiene controlado nada, sino en población de atletas que tienen controlado todo y en cambio salen de la época de competiciones y por tener la grasa tan baja, hablo de alimentación, de nutrición, están con los valores hormonales a la baja. ¿Vale? Entonces les miden la testosterona a hombres y a mujeres y mal. ¿Por qué? Porque les han metido que la grasa es mala. Entonces, eso está afectando, obviamente en este caso su rendimiento, pero es que está afectando también al resto de su salud y al resto de su vida a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel de líbido, a nivel de todo. Entonces, por eso os digo que cuidado, la grasa, por ejemplo, no debería bajar si aquí empezamos a analizar, a lo mejor, pues depende de los contextos, de un 20%, de un 15%, de un 10%, o sea, no lo sé ya. Pero incluso es que aquí, por ejemplo, si en estudios de dietética te dicen por encima, pues un 30%, un 35%, es que ahí también habría que ver si esta persona está haciendo una dieta cetogénica, qué fuentes está utilizando. Pero lo que quiero es que cojáis el concepto de que es un error cargarte las grasas, cargarte los carbohidratos o cargarte las proteínas, porque las necesitamos. Perfecto. Sobre el tema de la cetosis que hemos hablado antes, nos preguntan si es bueno salir y entrar de este estado. Lo que pasa es que incluso de lo que publican grandes investigadores que hacen con gente y demás, también individualizan, digamos, el estado de cetosis. Es decir, personas que responden antes, personas que responden después, personas que, estando ya en cetosis, responden de distinta manera, distinta velocidad. Entonces, por ejemplo, con un gran investigador que hablé yo por Instagram, de hecho, que más que para subir fotos y todo eso, para hablar con influencers, a mí me gusta jugármela y hablar con investigadores mundiales. Le pregunté y me dijo que le parecía muy interesante si consideramos la opción de crear estrategias a nivel de, por ejemplo, semanas o fases, donde la modificación nutricional esté asociada a la modificación del entrenamiento. Es decir, o actividad física. Si estamos haciendo X tipo de entrenamiento, actividad física, en casa o en el gimnasio, donde sea, estamos comiendo de esta manera, vale. Pero sabiendo que luego vamos a periodizar, a programar, que es de lo que me encargo yo, por ejemplo. Y si vamos a cambiar ahora a otra cosa, también cambiamos el entrenamiento, la nutrición, todo va acorde, digamos. Entonces, en el caso de la cetosis, bueno, hay gente que lo está extendiendo mucho en el tiempo y le va bien, pero ahí es lo de siempre. Ve haciéndote análisis, ve viendo qué tal está respondiendo, si todo va bien, ok. Pero si la adherencia, lo que hemos dicho antes, si esto no va contigo porque por lo que sea algo no está yendo bien,
no para. O sea, es decir, per se no es que sea bueno, no es que sea malo, sino que hay que analizar, en este caso, esta persona, pues, qué está pasando a nivel agudo, a nivel crónico, la adaptación que tiene, las desadaptaciones también. Vale, finalmente nos preguntan si es necesario tomar electrolitos y esta sería la última pregunta que tenemos. También la sudoración es, bueno, la sudoración, las pérdidas por orina, es todo dependiente también un poquillo de la persona. ¿Por qué? Porque el estado de hidratación es fundamental. Al final me di cuenta de que tengo un montón de documentación y diapositivas. Es que es muy complicado, si no, estar poniendo muchísima documentación, pero ahí se vería cómo el estado de hidratación, incluso a un 1% de deshidratación, ya nos está afectando negativamente. Si nos vamos a la élite, imaginaos en atletas de alto rendimiento, en las Olimpiadas, ya se acabó, eso, el rendimiento decae. Pero es que a nosotros también una deshidratación ligera, como he dicho, nos decían en la facultad de INEF, un 1%, un 2%, ya, bueno, pues es que no solo afecta a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. ¿Y qué pasa con la hidratación? Que está asociada obviamente también a los micronutrientes, a los electrolitos, etc. Entonces ahí también habría que ver cómo nos encontramos, porque iba a decir, cuidado también con la manipulación de los electrolitos, porque si, por ejemplo, usamos electrolitos, iba a decir compramos electrolitos, ¿por qué? Porque electrolitos en sí es que según la marca, según el producto, se crean dosificaciones distintas, es decir, cuidado con los miligramos del sodio, cuidado con los miligramos del potasio, cuidado con todos los demás y encima cuidado con que tengamos predisposición a, que eso a veces no lo sabemos. Entonces, cuidado con esos juegos, porque yo soy el primero a lo mejor que ha tenido a veces épocas de locura, pero hay que conocer los riesgos. Entonces, ir mirando, ponerse en manos de un profesional y yo, desde luego, con la gente que llevo, hay una ecuación conocida que es ecuación riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué riesgo hay y qué beneficio posible hay? Y si el riesgo es elevado y el beneficio es mínimo, pues cuidado con eso. Entonces, con esto, pues quiero decir que cuidado con ir probando al tuntún cosas. Si a alguien le queda alguna duda, ¿hay algún email donde te pueda preguntar? Sí, claro. Sí, a mí, de hecho, incluso como si quieres seguir la gente en las redes y demás, no me importa. El email es Dani H y latina B de Barcelona AR @hotmail.com y y por ejemplo, mucha gente me contacta y me pregunta por Instagram y perfecto, yo lo soluciono. Y ahí lo tengo como classic, con 2 S, _ Wolfman, hombre lobo. Es que por el tema de las competiciones y esas cosas, pues es también mi faceta deportiva. Además que es que hay preguntas que es verdad que la gente prefiere preguntar en privado porque son contextos difíciles. Es decir, hay gente a lo mejor que está pasando un mal momento, ya sea por situación familiar, situación económica, situación laboral, la motivación está por los suelos o su confianza o lo que sea, y entonces no lo va a preguntar en público, quiere hablar contigo en privado y ahí es bonito ayudar en ese caso, en esos casos. Bueno, Dani, pues desde aquí invitamos a todos a que te escriban si tienen más dudas, a que te sigan en redes sociales y que vean un poquito, ¿no? Pues también todo lo que haces ahí, incluso en LinkedIn, que también nosotros vemos un poco lo que generas, el contenido que subes y la verdad que bueno, pues es muy entretenido, aprendes mucho y bueno, nosotros mismos pues lo vemos, ¿no? Y nada. Desde aquí pues ya tenemos dónde empezar, ya tenemos las pautas de dónde coger. Muchas gracias pues por tu orientación, por tus aportaciones y por supuesto pues por tu tiempo dedicado.
A vosotros, Implickers, pues muchas gracias por acompañarnos. Y nada, deciros que en el 2021 pues vamos a ser un equipo muy healthy, que esperamos, ¿no?, que hayamos resuelto pues todas vuestras dudas. Ya sabéis también por dónde empezar y si no, como hemos comentado, pues podéis resolverlas las que os queden con Dani, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Lo de, verdad, en LinkedIn me había olvidado de decirlo, que también puede la gente escribir por ahí. Daniel Hernández Ibarburu, tan simple como eso. En LinkedIn, Daniel Hernández Ibarburu, también la gente por ahí. Y nada, para mí ha sido un placer estar con vosotros, ya os digo, desde que he llegado, además estoy súper contento aquí. Y ojalá se pueda hacer este tipo de cosas más a menudo. De hecho, sería genial a nivel presencial, pero ya sabemos todos lo que pasa. Y poco más, no sé, que os iba a decir algo, pero sí, os iba a decir que me alegro. Si os han quedado, aunque sea conceptos más o menos claros, de base, que ya es un éxito, que lo que habéis dicho, que oye, que queráis entrenar la fuerza, etcétera, que entendáis el porqué. Y luego mitos que no hemos hablado, pero es decir, por ejemplo, cuando se dice la sentadilla no sobrepasar la rodilla de la punta de los pies, eso está obsoleto, eso no es así, ¿vale? Sí que hay que sobrepasarla, es un movimiento natural. Cuando se dice, por ejemplo, que los carbohidratos engordan a partir de la tarde, de la noche, eso tampoco es así, es un mito. Cuando se dice, por ejemplo, que para tonificar, para definir, no hay que levantar peso, hay que hacer muchas repeticiones, eso también es un mito. Entonces, hay muchos mitos aún vigentes que hay que trabajar sobre ellos, al igual que el huevo y el colesterol, etcétera. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Gracias, hasta luego.